Bienvenidos a todos los aficionados de las películas y las series. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se estructura un guión cinematográfico? ¿Qué ocurre en esas salas de dominación mundial en la que los guionistas se reúnen para estructurar una historia? ¿Queréis averiguar el misterio? Soy Jordi Maquiavelo y hoy os explicaré cómo se crea un guión cinematográfico de la mano de E.T. el extraterrestre, como siempre en El Análisis. Si hablamos con la verdad, no hay ninguna regla que sostenga que todas las películas deban seguir una estructura narrativa. De hecho, en el cine no hay reglas, no hay nada establecido, aunque sí existen principios que nos exponen por qué ciertas cosas funcionan y por qué otras no. Y estos principios evolucionan con el tiempo, y evolucionan con base en lo que el público pide y con base en lo que el público disfruta. Dicho esto, y quizá os parezca contraproducente, la famosa estructura narrativa que llevamos viendo en la industria cinematográfica y del entretenimiento es más antigua que los hermanos Lumière, es incluso más antigua que Shakespeare. Debemos remontarnos a la antigua Grecia y más concretamente a la obra poética de Aristóteles. En ella, el filósofo desarrollaba qué historias funcionan y cómo desarrollarlas. Ahí se dio nacimiento a lo que hoy en día denominamos estructura aristotélica, es decir, la estructura en tres actos, aunque es cierto que en su momento Aristóteles los denominó como principio, medio y fin. No era demasiado creativo para los títulos. Esta estructura sigue vigente, y con los nombres de planteamiento, nudo y desenlace, tanto en literatura como teatro y cine. Con la llegada de dramaturgos y guionistas más revolucionarios y vanguardistas, esta estructura se fue deformando. Shakespeare planteó la estructura en 5 actos, David Siegel la estructura en 9, y algunos cineastas plantearon la destrucción de los actos y de la propia estructura, pero incluso la antiestructura acabó convirtiéndose en estructura, porque llevamos tantos siglos acostumbrados a la estructura en 3 actos que tenemos la costumbre de relacionarlos y entenderlos así cada vez que vemos una película. Pero sin dejarme llevar mucho más, vamos a analizar la estructura cinematográfica y las diferencias que existen entre esta y la estructura literaria. Nos guste o no la innovación, la estructura en 3 actos es mayoría en cuanto a escritura de películas se refiere. El 95% de las producciones que se realizan al año en todo el mundo siguen este esquema. ¿Por qué? Porque funciona, y porque todos podemos entenderlo, y porque de faltar un acto o un elemento tan importante como, no sé, el clímax, nos sentiríamos frustrados, sentiríamos que la película no tiene el punch final que necesita, y eso, amigos míos, no es plato de buen gusto. Por lo tanto, vamos a analizar el guión de una película que nos encanta y que probablemente todos hayáis visto, E.T. el extraterrestre. Vale, esto es sumamente importante. Un guión cinematográfico se estructura así. Para que entendáis un poco qué significan estas líneas en un gráfico, os lo explico rápidamente. Que las líneas medren horizontalmente, es decir, hacia la derecha, significa lo que se avanza narrativamente en la historia. Es decir, cuanta más historia, más líneas. Que las líneas crezcan verticalmente, es decir, hacia arriba, se refiere a la intensidad de la historia. Es decir, tiene que ver con cómo está experimentando el espectador la película. Por eso, en la resolución, la línea decae, porque ya está más calmado. Pero bueno, en primer lugar, la historia se divide en 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace, y estos actos se dividen por los puntos de giro. Ahora, cuando lleguemos a la parte de la película en la que hay puntos de giro, os lo explico. En primer lugar, el primer acto de E.T. abarca desde que la nave llega a la Tierra hasta que Elliot mete a E.T. en su casa. Este acto nos presenta al protagonista, su entorno, el gancho, conflicto detonante y el primer punto de giro de la película, abarcando unos 25 minutos de metraje, lo que representa un 23% de la película, casi medido al milímetro. Ahora a explicar terminología. En primer lugar, el conflicto. El conflicto de esta película es E.T. y representa una disputa entre dos bandos, la gente que le quiere proteger, es decir, Elliot y su entorno, y la gente que le quiere pasar por cuchilla para verle los órganos o lo que sea, que es la NASA y el gobierno. El gancho, que es un término que mencioné antes, es la llegada de E.T. a la Tierra, es una presentación del estilo y la línea que va a llevar la película. El detonante de la película es la llegada de E.T. a la vida de Elliot, porque el hecho de que E.T. llegue al planeta, sí, es una introducción, pero lo que nos importa es la vida de Elliot.
El detonante es aquello que lanza a la aventura al protagonista, se conoce como incidente incitador por algunos autores, y es lo que da el pistoletazo de salida a la historia. Después de un momento de reconocimiento entre ambos personajes, Elliot llega a la conclusión de que quiere protegerlo, por puro sentimentalismo y porque es una criatura que no lo margina y muestra interés por él, además de que siente una conexión. Esto se consuma cuando Elliot mete a E.T. en su habitación y lo esconde, hecho que da entrada al segundo acto. ¿Por qué? Porque ya se nos ha presentado el conflicto de la historia, el detonante y el primer punto de giro. Y ahora sí, ¿qué es el punto de giro? El punto de giro es aquella acción que cambia el rumbo de la historia. Es como si estuvieras caminando y en un cruce decidieses desviarte por uno de los senderos. Has cambiado el rumbo de la historia. En esencia, ibas caminando recto, pero te has desviado. Y eso ha cambiado de forma drástica la narración. Si nos centramos en la película, Elliot pudo no haber visto a la criatura y se habría ido a su habitación y el día habría terminado como si nada. Y su vida seguiría siendo la misma. En cambio, ha visto a la criatura y ha decidido ayudarla activamente, dándole cobijo y poniendo en peligro a su propia familia, por el conflicto que mencioné antes. Toda la historia ha cambiado y se ha tambaleado, con lo que comenzamos el segundo acto. Este acto ya no es de introducción, este acto suele servir para desarrollar, es decir, entender mejor a los personajes e insertar crisis narrativas, crisis que se van a dar a partir del conflicto. El segundo acto desarrolla la relación entre Elliot y E.T., reforzando los lazos afectivos entre ambos y sobre todo, ilustrando cómo afecta a Elliot tener la conexión directa con E.T. en su vida diaria, ayudándole a ser más extrovertido, pero también causándole una actitud y comportamientos anárquicos. En el segundo acto de cualquier guión cinematográfico tenemos el punto medio y el segundo punto de giro. El punto medio es un elemento dentro del guión que marca el ecuador de la historia y del segundo acto, separándolo en dos partes, la primera, que es de desarrollo, y la segunda, que es de culminación. El punto medio de E.T. se da cuando el extraterrestre le habla a Elliot de su casa, y este acaba entendiendo que la criatura quiere volver a su planeta con los suyos. E.T. telefonear a casa. E.T. teléfono a mi casa. Esto cambia por completo las motivaciones de Elliot y lo conjuran para ayudar a E.T. a escapar. El punto medio no es como un punto de giro o inflexión, simplemente ayuda a dar ritmo a la historia, ya que el segundo acto suele ser el más largo de cualquier película, representando la mitad del metraje. De hecho, si calculásemos los actos y su proporción en una película, veríamos que aproximadamente el segundo acto representa el 50% y el primer y segundo acto un 25% respectivamente. El segundo punto de giro de la historia, y que cambia extremadamente el rumbo narrativo, es la llegada de la NASA a la casa de Elliot y la aparente muerte de E.T. Aquí vemos cómo el conflicto se ve resuelto a favor de los antagonistas, que han conseguido lo que querían, han desmantelado el plan de Elliot y toda esperanza parece perdida. Es un punto de inflexión extremo en la historia y que cambia todo por completo. Comenzamos a ver el horror y la otra cara de la moneda, y la película deja de ser una fantasía infantil y pasa a ser un dramón súper serio y lúgubre. Los segundos puntos de giro en guión suelen ser así, parecen giros que dan la vuelta a la historia, y siempre ponen en un aprieto brutal al protagonista, y la historia se pone de parte del antagonista. El segundo acto ha durado 1 hora justa de película, lo que representa un 54% del metraje, y así comienza el tercer acto. Los terceros actos son los más emocionantes porque son de corta duración, pero aún así muy intensos. De hecho, diría que son los que más. Empezamos después de la muerte de E.T., momento en el que Elliot ha de asumir la marcha de su amigo, pero de repente surge el milagro. Este cambio, que es aún más extremo por las circunstancias narrativas, es lo que da comienzo al clímax narrativo. El clímax es el tercer punto de giro, y es un cambio extremo en el rumbo de la historia que consuma la película. Es un tramo narrativo que puede ser de una secuencia o una simple acción. En el caso de E.T. es toda la secuencia de escapada con él, en la que lo llevan hasta la nave, y si tuviéramos que dar el estatus de clímax a un momento concreto, sería el momento en el que las bicis sortean a las autoridades y vuelan todos a una con la criatura, imitando el plano de la luna que veíamos en el segundo acto. Es el momento más intenso y emocionante del film, y en el que ya sabemos que ya no habrá más peligro, pues el protagonista ha vencido y se ha salido con la suya. Este clímax viene acompañado de la parte más emotiva de cualquier guión, que es la resolución, el tramo narrativo en el que los espectadores debemos despedirnos de los personajes y de la trama de la película. En esta película, esto es obviamente literal. Vemos la despedida de todos los personajes con E.T. y la más importante y emotiva, que es la de Elliot. Todo con una gran musicalización de John Williams y una aún más brillante dirección de Spielberg. Y así finaliza el tercer acto.
y E.T. el extraterrestre, una de las películas más célebres de los 80 y que siempre permanecerá en nuestros corazones, tanto por el bellísimo mensaje que deja como por la estructura narrativa tan innata y orgánica que sigue, que todos entendemos y que a todos nos emociona y nos manipula subconscientemente, dando igual cuántas veces la veamos, porque las grandes historias y los grandes momentos, aunque compartan fórmulas, siempre acaban consiguiendo el mismo efecto, que es conmovernos. Y hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido la 8ª entrega de esta serie aquí en el canal de Amazon Prime Video España. Espero que os haya gustado mi disección de este fantástico guión y recordad, podéis revivir este clásico del cine en Prime Video. Como siempre, si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte. Espero que nos veamos muy pronto y hasta aquí el análisis. Id en paz.